Hablamos de operar en bandas que el mercado comercial, pues, prácticamente ignora. Totalmente. Estamos hablando de los 220 MHz, la banda de 1,25 metros y, sobre todo, la de 900 MHz o 33 centímetros. La gran olvidada. Es que, según todas las fuentes que hemos reunido, el problema es siempre el mismo. Si quieres hacer algo más que FM, si quieres probar modos de señal débil como banda lateral única o telegrafía... Buena suerte. Exacto. Buena suerte encontrando un equipo listo para enchufar y usar. Así que nuestra misión hoy es bucear en la ingeniería que hay detrás. ¿Es viable de verdad construir algo para estas bandas? Vamos a ver las soluciones desde lo más clásico a lo más moderno. Y es que has dado en el clavo. Ese es el espíritu. La radioafición, en su esencia, es eso. Es experimentación. ¡Claro! Este vacío comercial no es un problema. Es una invitación a construir, a aprender. Y además, que no es un capricho. No. Si nos vamos al reglamento del Servicio de Radioaficionados, estas bandas están legalmente asignadas para nuestro uso. La de 220 a 225 MHz, una parte de la de 900, y lo importante es que la normativa suele decir todos los modos permitidos. Ah, esa es la luz verde. Eso es una luz verde reglamentaria para que la gente inquieta se pregunte, vale, ¿y cómo lo hacemos? De acuerdo. Pues vamos a desgranar ese cómo. Si no puedo comprar una radio, la solución clásica, según he leído por todas partes, gira en torno a una palabra: transversor. Ajá. Para quien no lo sepa, ¿qué es exactamente este aparato? Porque suena a ciencia ficción. El concepto es ingenioso, la verdad, y bastante elegante. Un transversor es un conversor de frecuencias de muy alta precisión. Vale. Imagina que tienes un equipo de radio excelente para onda corta, DHF, ¿vale? Con sus filtros, su estabilidad. Un equipo de gama alta, sí. Pues lo que hace el transversor es actuar como un traductor. Coge la señal de tu radio, por ejemplo, en 28 MHz y la traslada limpiamente a 222 MHz. Ah, o sea que te permite usar toda la calidad de tu equipo base, pero en una banda completamente nueva. Exacto. Te aprovechas de toda la artillería de tu equipo bueno para operar en una banda para la que no fue diseñado. Entiendo. Suena bastante directo para la banda de 220 MHz, ¿no? Para 220 sí. Usar una frecuencia intermedia, una FI, en 28 MHz es la solución robusta, la probada. Se beneficia de décadas de desarrollo. Claro. Pero el salto a 900 MHz, eso es otro mundo. Ahí la cosa se complica pero exponencialmente. Espera un momento. ¿Por qué es tan diferente? Si el principio es el mismo, ¿qué hace que pasar de 220 a 900 sea un reto de otra magnitud? La pureza. En esas frecuencias tan altas, el componente más crítico es el oscilador local, el corazón del transversor. Vale. Necesita tener una pureza espectral casi perfecta. Los documentos técnicos hablan de un ruido de fase de menos 135 decibelios portadora por hercio, a 10 kHz. Es una cifra muy exigente. Ruido de fase. Me suena a algo muy abstracto. ¿Quieres decir que la propia radio genera un ruido que te impide escuchar señales débiles? ¿Cómo va eso? Exactamente. Imagina que intentas escuchar un susurro al otro lado de una habitación en silencio. Sí. Ahora imagina que alguien a tu lado, muy cerca, empieza a arrugar papel. Ese es el ruido de fase. Ah. Es una suciedad espectral que genera el propio oscilador de tu equipo. Y al mezclarse, esa suciedad puede ser más fuerte que la señal que intentas recibir y la enmascara por completo. La borra. La borra. El fenómeno se llama mezcla recíproca, y en 900 MHz es el enemigo público número 1. Entendido. O sea, que solo generar una señal limpia ya es un desafío de ingeniería tremendo. Pero, ¿y al otro lado? ¿Qué hay de intentar captar una señal del aire? He oído que es una pesadilla de interferencias. Lo es, y para combatir eso, los manuales son muy específicos. Hay una especie de santísima trinidad de parámetros que hay que optimizar. A ver. El primero es la figura de ruido, el NF, del primer amplificador, el LNA. Tiene que ser inferior a 1.5 decibelios. ¿Qué en cristiano eso significa? Significa que tu receptor tiene que ser increíblemente silencioso. Un NF de 1,5 decibelios quiere decir que el propio amplificador añade poquísimo ruido a la señal que entra. Ya. Para que te hagas una idea, un preamplificador normalito podría tener 5 o 6 decibelios de figura de ruido. Esa diferencia, que parece pequeña, En la práctica es un mundo. es un mundo.
El genérico estaría enterrando bajo su propio ruido señales que un buen LNA te permitiría escuchar perfectamente. Vale, receptor ultra silencioso. Primer mandamiento. ¿Cuál es el segundo? El filtrado. En 900 MHz no estarás solo. Tienes al lado la banda ISM, con teléfonos inalámbricos, de todo. Y muy cerca la telefonía móvil. Mucho ruido. Muchísimo. Si toda esa energía entra en tu LNA, lo satura. Lo deja ciego. Por eso es vital usar filtros muy selectivos, como los helicoidales, justo a la entrada antes de nada. Hacen de portero de discoteca. El mejor símil. Solo dejas pasar lo que te interesa y bloqueas todo lo demás. Entiendo. Entonces, si el receptor es ultra silencioso y el filtrado es tan crítico, supongo que de nada sirve si la señal que llega de la antena ya es muy débil. Has dado en el clavo. Ese es el tercer punto y el principal. Los manuales de antenas lo dejan clarísimo. En estas frecuencias, la potencia bruta no es la solución. No. Para nada. El éxito está en un sistema de antena optimizado al máximo. Eso significa antenas de muy alta ganancia, como Yagis muy largas, para enfocar la energía. Justo. Pero, y esto es igual de crucial, el cable que conecta a esa antena con el equipo. ¿El cable coaxial es para tanto? Es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Totalmente. Vaya, los documentos lo cuantifican. En 900 MHz, si usas 15 metros de un cable común como el RG58, puedes perder el 70% de la señal. El 70%. Sí. La mayor parte de la señal se convierte en calor en el cable. En cambio, si usas un cable de bajas pérdidas, un LMR400 o un Heliax, esa pérdida se reduce a un 15 o 20%. La diferencia es abismal. Es que le estás entregando a tu receptor una señal 4 veces más potente solo por elegir el cable correcto. Todo esto suena increíblemente complejo, muy preciso y caro. Lo que me lleva a una pregunta que veo siempre en los foros. A ver. Hay mucha gente que dice que ha cogido una radio de FM comercial, de las baratas, y la ha modificado para estas bandas. ¿Son genios o se están saltando algo? Esa es la pregunta del millón. Y es un atajo muy tentador. Pero las fuentes técnicas son unánimes. Es una mala idea si quieres hacer banda lateral única, SSB. ¿Por qué? Por la distorsión por intermodulación, la IMD. Las radios de FM están diseñadas para ser muy eficientes con una señal de amplitud constante. ¿Como la FM? Exacto. Y para eso usan amplificadores de potencia en clase C. Son como un interruptor, o todo o nada. ¿Y qué pasa si metes por ese interruptor una señal de SSB, que varía constantemente con la voz? Que generas un desastre. El amplificador distorsiona la señal de una forma terrible. Crea un montón de productos de intermodulación. O sea, una señal sucia. Muy sucia y muy ancha. Acabas salpicando y causando interferencias a las estaciones de al lado. La regla de oro para una operación limpia en SSB es que esos productos de distorsión estén como mínimo 30 decibelios por debajo de tu señal. Y un equipo de FM modificado ni se acerca. Ni de lejos. Entiendo. Así que, aunque funcione, es una chapuza que molesta a los demás. Pero, si el hardware de precisión es tan complicado y modificar equipos es problemático, ¿hay una tercera vía? ¿Alguna solución moderna? Da ahí. Y está cambiando las reglas del juego por completo. Es la radio definida por software, o SDR. Ah, el SDR. Dispositivos como un Pluto SDR o sistemas con una Raspberry Pi te permiten construir un transceptor casi entero en el dominio digital. La clave es el procesamiento digital de señales, el DSP. ¿Y cómo cambia eso el panorama? De forma radical. Todos esos filtros de precisión, tan caros y difíciles de hacer en hardware, en SDR son líneas de código. Software. Puedes diseñar filtros con una selectividad casi perfecta que se adaptan en tiempo real. Y la reducción de ruido es otro mundo. El DSP puede analizar el ruido y restarlo de la señal de forma inteligente. Es como la cancelación de ruido de los auriculares, pero para la radio. Exactamente. Y la experimentación no tiene límites. Uno de los documentos más avanzados que vimos mencionaba el uso de Machine Learning. ¿Inteligencia artificial? Sí. Y hay sistemas SDR que usan IA para identificar y eliminar tipos de interferencia en tiempo real. Esto eleva el hobby de construir circuitos a la ciencia de datos. Vale, me queda claro. Tenemos la vía clásica del transversor, pura artesanía electrónica, y la vía moderna del SDR, que es potencia de software. Pero en ambos casos acabas con un sistema con varias partes.
Ajá. Y una de esas partes suele ser un equipo de HF que puede soltar 100 vatios. Estoy aterrorizada solo de pensar en conectar eso a uno de estos aparatos caseros. ¿Cómo evitas que todo acabe en una nube de humo? Tu terror está completamente justificado. Y las fuentes son tajantes. La protección no es una opción, es una obligación. Hay 2 protocolos de seguridad que hay que seguir, vamos, a rajatabla. ¿Cuáles son? El primero es la secuenciación de la conmutación entre transmisión y recepción. Suena a coreografía electrónica. Y lo es, una coreografía con un orden estricto. Cuando pulsas para transmitir, el sistema tiene que hacer 3 cosas en este orden. Primero, cortar la alimentación del preamplificador, del LNA, que es ultrasensible. ¿Vale? Segundo, conmutar los relés coaxiales y, muy importante, darles unos milisegundos para que se asienten. Y solo entonces, como último paso, se aplica la potencia de radiofrecuencia. ¿Y si te equivocas en el orden o en los tiempos? Destrucción instantánea. He visto con mis propios ojos un preamplificador de arseniuro de galio, una pieza de 300 euros, convertirse en un llavero inútil en menos de un milisegundo, Madre mía. porque le llegó la potencia mientras el relé todavía se estaba moviendo. Es el tipo de error que solo cometes una vez. Uf, qué miedo. Entiendo la secuencia, pero me parece que es muy fácil cometer un error. Hay circuitos automáticos para esto. Sí. Se llaman secuenciadores y son esenciales, pero incluso con un secuenciador hay otro peligro, el nivel de potencia. Y ese es el segundo protocolo, el control de la inyección. A ver. El problema es el desajuste. Tu radio de HF da 100 vatios, pero un transversor necesita una señal de entrada minúscula, del orden de milivatios o como mucho 1 o 2 vatios. Entonces, tienes que convertir 100 vatios en 1 vatio. ¿Cómo se hace eso sin que el atenuador se derrita? Es un gran desafío. La solución básica es usar un atenuador de alta potencia, de 20 o 30 decibelios, pero la solución ideal es usar la línea de ALC, de control automático de nivel. Un circuito de realimentación. Exacto. El transversor mide su propia salida y le envía una señal de vuelta a la radio diciéndole, oye, baja un poco, que me estás saturando. Esto protege al mezclador, que es su componente más delicado, de una muerte segura. Resumiendo un poco todo esto, parece que para meterse en estas bandas, en 220 y 900 sobre todo para modos serios, hay 2 caminos claros. Sí, El del hardware, con transversores, que es casi un trabajo de relojero de atención al detalle. Y luego está el del software, el SDR, que te da una flexibilidad alucinante, pero te exige otro tipo de conocimiento. exactamente. Y si tuviéramos que sacar una única lección de todo esto, sería que el éxito aquí no tiene nada que ver con la fuerza bruta, con la potencia. No. Depende de la finura, de la optimización del sistema completo. Una figura de ruido bajísima, un filtrado casi quirúrgico, una pureza de señal impecable. Y por encima de todo, esos protocolos de seguridad aplicados con un rigor absoluto, para no destruir el trabajo de meses en un segundo. Es evidente que es un campo donde la experimentación sigue muy viva. No es para quien busque resultados inmediatos, desde luego. No, pero es increíblemente gratificante. Y, para terminar, me gustaría dejar una idea en el aire, una reflexión que conecta todo esto con el futuro. Adelante. Hemos hablado de cómo el SDR y el DSP pueden filtrar el ruido de forma reactiva, ¿no? Una vez que la señal ya está ahí. Sí. Pero el siguiente paso, que ya se insinúa en los documentos sobre IA, no es reaccionar, es predecir. ¿Predecir qué? El tiempo. La propagación. La reflexión es esta. ¿Y si un sistema de radio aficionado pudiera usar la IA no solo para limpiar una señal, sino para analizar el espectro en tiempo real, correlacionarlo con otros datos y predecir la formación de aperturas de propagación esporádicas de muy corta duración? Vaya. Imagina un sistema que te avise. Atención, en los próximos 5 minutos se va a abrir un canal hacia el norte de Italia en 902.100 MHz. Te guiaría al momento y a la frecuencia exacta para un contacto que de otro modo sería pura suerte, imposible. Sería un cambio de paradigma total. Transformaría la experimentación. Ya no sería solo una ciencia del hardware, se convertiría también en una ciencia de datos.